m'aclame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un home secreta consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocidad. Paco, este año celebramos que hace 100 años que nació Vicent Andrés Estellés, pero ¿quién fue Vicent Andrés Estellés? Para mí, Vicent Andrés Estellés fue nuestro Neruda. Todo el mundo conoce a Pablo Neruda. Estellés fue la voz de un país sin voz. Fue el constructor, en parte, de la mitología valenciana. Fue el gran cantor del pueblo, fue un poeta del pueblo, fue un poeta orgulloso de ser pueblo. Y ese carácter popular es lo que lo conecta, lo entronca con poetas como Miguel Hernández, como Federico García Lorca, y que lamentablemente todavía no es suficientemente conocido, especialmente en el resto de España, porque ¿quién no en la Comunidad Valenciana conoce, ha recitado o ha escuchado un verso como «No hi havia a València dos amants com nosaltres»? ¿Tú crees que Estellés, 100 años después, sigue vivo? ¿O en qué pervive Estellés? Sí, sin duda para mí Estellés sigue vivo. Sigue vivo en cada pueblo que sigue celebrando sus tradiciones y sus raíces. Sigue vivo en cada profesor, en cada docente que traslada a su alumnado la figura de Estellés y su obra. Sigue vivo en cada escritor, en cada escritora que utiliza la lengua propia, que utiliza el valenciano para escribir, para hacer arte. Y sigue vivo en cada uno de los hablantes del valenciano que utilizan nuestra lengua en las calles, en las redes sociales, en el trabajo. Yo creo que Estellés nos dio a los valencianos una autoestima. Total. Nos hizo entender que con nuestra lengua era posible todo y nos dio unos fundamentos, unos pilares para poder construirnos y progresar, ir hacia el futuro, sin miedo, sin vergüenza, sin esa grisura que le tocó a él vivir durante la dictadura y nos dio un orgullo, a veces incluso un orgullo no exento de rabia, para proyectarnos hacia el futuro. Y yo creo que no es casual que todo eso sucediera en la transición. Es decir, veníamos de 40 años de silencio impuesto y en ocasiones autoimpuesto, en ocasiones de autoodio por parte de un pueblo demasiado cargado de complejos y de prejuicios, por la lengua, por la cultura. Y en ese momento, Estellés, en el silencio de su casa, empieza a escribir una obra magna que son 4.000 páginas de poesía, 4.000 páginas, que se dice muy pronto. Es un poeta absolutamente prolífico, es un poeta versátil a más no poder, porque yo creo que en él operan distintas dialécticas. Por un lado, por ejemplo, él es el poeta del pueblo que se reivindica como un entretants, uno entre tantos, quiere ser uno más, quiere no distinguirse de la masa, pero al mismo tiempo hay un poema fundamental en su obra que es «Assumiràs la veu d'un poble», asumirás la voz de un pueblo. Y claro, en esa dialéctica juega él. Juega en otras dialécticas como, por ejemplo, atender a la minúscula de la vida, es decir, a la realidad cotidiana más prosaica, como cuenta en el poema del pimentó, cómo se le pone aceite a un pimiento y se lo come, y cómo de eso hace un poema espectacular, o cómo canta el amor de distintas maneras, pero al mismo tiempo también cómo se fija en la mayúscula de la historia de los valencianos, cómo va a por sus tótems, a por sus símbolos, a por sus hitos fundamentales. Sí, has dicho una palabra importante, has dicho la palabra símbolo, y efectivamente para mí Estellés, 100 años después, lo que es un símbolo. Es un símbolo popular, en primer lugar, primero por sus orígenes humildes. No olvidemos que él se definía como el fill del forner que escribía versos, ¿no? El net de Nadalet. Esa sencillez yo creo que conecta con el pueblo valenciano, ¿no? Que mayoritariamente somos también todos de orígenes humildes, y ese ser un entretans puede identificarnos a todos. Después también es un símbolo popular por el lenguaje que utiliza. Su lenguaje poético es un lenguaje que está muy cercano al valenciano de la calle, de la oralidad, y yo creo que conecta también con el hablante. Y después también es popular porque creo que se ha hecho un trabajo muy importante desde el sistema educativo, desde que se enseña valenciano en los colegios y en los institutos valencianos. Se ha trasladado la figura de Estellés, y todos mis alumnos en la facultad, cuando llegan a estudiar filología, conocen a Estellés, han recitado sus poemas, pueden citarte títulos, es decir, que también ha impregnado, ¿no?, a una serie de generaciones que han podido estudiar en valenciano y que conocen al poeta. Luego, tú hablabas disculpa, hablabas de los orígenes de Estellés y no puedo evitar acordarme de algo para mí
muy especial, muy emotivo, muy entrañable. Estellés nació en el año 24, l'any del batre, contaba él, en Burjassot. Mi abuelo, Pepe, nació en Burjassot en el año 25 y ahora está a punto de cumplir 99 años. Es decir, Estellés podría seguir con vida. ¿Qué hubiera escrito en todos estos años Estellés? Bueno, mi abuelo, Pepe, que es un lector apasionado, que es un autodidacta digno de admiración, al que siempre que voy todas las semanas a verlo, me habla de libros, de mapas, de historia, de geografía. Me cuenta que recuerda perfectamente cómo iba al colegio con Estellés y cómo sabía que en el pueblo había un poeta alabado, reconocido, pero todavía no institucionalmente, como hace ahora el Ministerio de Cultura, con estas propuestas tan dignas de encomio, reconocido a nivel institucional. Bueno, pues mi abuelo compró pacientemente todos los volúmenes de la obra completa de Estellés y como procedía de un tiempo de grisura, de miedo, de censura, como era la posguerra, mi abuelo se forraba los libros de Vicent Andrés Estellés para que nadie en el tranvía supiera qué estaba leyendo, porque podía ser peligroso, porque podía crearle algún problema. Y ya los había sufrido bastantes con su padre fusilado en Paterna. Esos libros, mi abuelo, hubo un momento en el que yo tenía 20 y pocos años, que me los regaló. Y esos libros, tú sabes que tú y yo los hemos leído juntos cuando éramos adolescentes, íbamos al instituto un poco más, y bueno, empezábamos como els amants que contaba Estellés, ¿no? Quizá con menos poesía que aquella, pero sí con esa ilusión por conocer y descubrir quizá nuestra primera poesía en valenciano. Sí. Y eso fue parte de nuestra educación sentimental. Totalmente, sí. Y has mencionado esa época gris en la que tu abuelo se tenía que forrar los libros porque el valenciano estaba proscrito políticamente. Hay que pensar también la importancia que tiene Estellés como símbolo de resistencia a ese poder de una época oscura y miserable que él ha retratado magníficamente, porque no olvidemos que él era, además de poeta, periodista, y su faceta de cronista de aquella Valencia de posguerra está plasmada no solo en su producción periodística, sino también en su poesía. Si uno lee Coral Romput o lee Llibre de Meravelles, descubre una crónica de cómo vivía la gente sencilla en aquella dictadura tan terrible. Y como ahora de nuevo parece que esos homes obscurs de tenebrosa lletra, como él definía esos hombres de la dictadura, del totalitarismo, del pensamiento autoritario, parece que vuelven a resonar, ¿no? en nuestra época. Creo que todavía hoy más Estellés es importante como un símbolo de resistencia a ese pensamiento que anula la diferencia intolerante y que, bueno, que no permite la diversidad. El compromiso cívico que representa Estellés está perfectamente recogido y es una iniciativa que me parece extraordinaria en la Festa Estellés. Cada año, para la gente, tú y yo participamos siempre, ¿no? Pero la gente no lo conocerá, cada año, al modo de lo que se hace en Escocia con otro poeta escocés, Burns, muchos pueblos valencianos celebran, por el septiembre, el mes en el que él nació, celebran la Festa Estellés, que es algo tan básico y tan sencillo y tan bonito, esa es la palabra, como que se juntan las gentes de una forma natural para cenar cualquier cosa, un bocadillo, unas papas, vino de la tierra, y recitan poesía de Estellés. ¿Qué poeta hoy en día concita ese carácter popular que gente que no lee poesía en su casa normalmente quiera celebrar con poesía y con una cena popular en la calle, tomando el fresco en numerosos pueblos, más de 100 pueblos del país de los valencianos? ¿Cómo es posible que eso pase hoy en una tierra que no se caracteriza precisamente por reivindicar lo suyo? Por una lucha identitaria, cierto. Sí, y tú dices su carácter popular, pero también me gustaría reivindicar su carácter culto. Estellés era un grandísimo lector, conocía perfectamente toda la tradición poética, tanto en castellano como en catalán. Era un fan de Garcilaso. Era un fan de Garcilaso, tanto como de Ausiàs March. Gracias a Estellés podemos llegar hacia el siglo de oro valenciano, ¿no? Si penetramos en sus versos, vemos influencia de Ausiàs March, de Jordi de Sant Jordi, de todos los grandes, ¿no? que dejaron ese pozo en nuestra cultura y que Estellés supo sumar a su poesía y trasladar al siglo XX, cosa que también me parece muy importante. Por eso, disculpa, claro, hablábamos antes de contrastes. Ese contraste que tú acabas de remarcar es fundamental para entender el carácter poliédrico de su obra. Hay otro, y es cómo Estellés era el gran poeta de lo festivo, de lo alegre, de lo popular en el sentido
simpático, digamos, pero después tiene una parte poética tremendamente luctuosa, dura. Por ejemplo, a él se le murió una niña siendo muy pequeña. Esa pena nunca se la quitó de encima. Y fruto de esa pérdida irreparable es un libro magnífico, que es el único libro que tiene en castellano, que es Primera Soledad. Sí. Yo recomiendo mucho a los lectores que no puedan acercarse a leer en valenciano, que no es tan difícil y además es una lengua preciosa, ¿no? Que todos deberíamos leer, igual que el portugués, el gallego, el catalán, y ojalá el euskera pudiéramos hacerlo más fácil, ¿no? Primera Soledad es un libro en castellano de Estellés que es magnífico, tiene una fuerza poética impresionante, pero también, como tú decías, El llibre de Meravelles, que es esa narración casi periodística cruda de la posguerra valenciana, yo creo que es particularmente la mejor no ficción que tenemos en la literatura valenciana del siglo XX. La mejor no ficción junto con Joan Fuster, ¿no? Pero que retrate un momento, un temps y un país. Creo que El llibre de Meravelles es fundamental. Y Coral Romput, que además tenemos la suerte de tenerlo recitado por nuestro grandísimo Ovidi Montllor, que sirvió para divulgar muchísimo la obra de Estellés. Ovidi Montllor, el cantautor de Alcoy, que consiguió poner voz y música a los versos de Estellés y que fue una comunión plena, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos escuchado Coral Romput muchas veces. Sí, porque con esa además, voz de Ovidi es que tan característica. Estellés ha abierto muchos caminos y ha sido como una factoría que ha permitido crear productos derivados de su obra. Muchos cantautores, el último ha sido Pau Alavachos con una canción extraordinaria. Assumiràs la veu d'un poble. Assumiràs la veu d'un poble. Vale la pena que pinchen en YouTube todos los espectadores de esta conversación y dejen esta conversación porque es mucho más interesante escuchar a Pau Alavachos, Assumiràs la veu d'un poble, una canción y un videoclip magnífico. Y cómo, decías tú, cómo Ovidi Montllor consiguió, igual que hizo Serrat con Miguel Hernández o con Antonio Machado, cómo Ovidi Montllor, él decía, Ovidi, cabró, m'has furtat la meva poesia perquè te l'has fet teua. Se la hizo tan suya. Sí, totalmente. Es como Raimon con Ausiàs Marc, exactamente igual, sí, ¿no? La diferencia es que quizá Ausiàs Marc es más indesencriptable para un escuchante medio, porque es lengua medieval, ¿no? En cambio, tú lees o escuchas, mejor dicho, a Ovidi Montllor y parece que te sobre ya Vicent Andrés Estellés. Totalmente. Pero es una conjunción que en su día fue magnífica. Yo estaba pensando, Paco, también que creo que sin Estellés muchas de las personas que hoy en el País Valencià escribimos en valenciano no escribiríamos en valenciano. Yo creo que nos dio una autoestima y un orgullo para empujarnos a atrevernos a escribir en nuestra lengua y que de alguna forma todos los que escribimos en valenciano le rendimos un pequeño homenaje cada vez que lo hacemos. Tú sabes también que en mi novela Mireia hay unos versos preciosos dedicados a la Cova Negra, al paraje de la Cova Negra, y siempre que puedo pienso en Estellés a la hora de crear como un referente de alguien que utilizó toda la pluralidad expresiva de nuestra lengua, ¿no? Desde el nivel más culto al nivel más coloquial, más soez incluso, ¿no? Porque a veces también tenía ese punto, ¿no? de incluso de incluir un fill de puta dentro de un poema y hacerlo bien. Y hacer poesía de ese fill de puta. Exacto. Hay una cosa que me gustaría destacar de él. Yo empezaba diciendo que era nuestro Neruda. Él tuvo la osadía y la ambición poética de hacer el mural del País Valencià, que era como aquel canto general de Pablo Neruda que quería retratar, en aquel momento de la transición, quería retratar desde el pasado que se había silenciado, es decir, desde la muerte de Miquel Grau por parte de la ultraderecha, desde la muerte o el fusilamiento del rector Peset de la Universidad de Valencia en plena posguerra. Hasta símbolos como las montañas, el Mongó, los o el ríos, Guerrer de Moixent. Los ríos, los pueblos, a cada pueblo le dedicó unos cuantos versos, ya hay más de 500 pueblos en la Comunidad Valenciana. Quiso hacer un fresco, efectivamente, un fresco del País Valencià, pero siempre proyectándolo hacia el futuro. Es decir, quería ver el ayer, pero para crear mañana, porque él, como buen constructor que era, no de versos solo, sino también de identidades y de ilusiones, él forjaba esperanza. Totalmente. Y cómo Estellés, creo que una de sus lecciones es, el presente es muy efímero, el presente por definición es efímero, miremos al mañana y apoyémonos en el ayer, pero eso fue lo que hizo Estellés, darnos orgullo a los escritores en valenciano, a los hablantes, y, escucha, a toda nuestra cultura, si hemos tenido un tótem como Vicent Andrés Estellés, igual que tuvimos a Joan Fuster, o tuvimos a Ausiàs Marc, o tuvimos a
no sé, Isabel Clara Simó, en el aspecto de conectar con los escolares y con la gente joven. Escucha, se puede hacer cualquier tipo de literatura en nuestra lengua. Es tan digna o más que cualquier otra. Somos una lengua de un país de 5 millones de habitantes equiparable a cualquier país europeo. ¿Por qué Estellés no se conoce más fuera de nuestras fronteras? Sobre todo porque es que es imposible que no te guste. Cierto. Yo creo que hace falta también una buena labor divulgativa de Estellés y traducciones al castellano. Estoy convencida de que si se hace esa operación editorial, Estellés arrasa, porque es verdad que tiene unas conexiones emocionales y humanas que pueden emocionar a cualquier lector, cualquier lectora. Y ahora que estamos celebrando el centenario, los 100 años del nacimiento de Estellés, es una fecha fantástica para esto y también para pensar en proyectarnos hacia el futuro, como siempre hacía él, ¿no? Porque él siempre tenía, como tú dices, esa esperanza de seguir avanzando, ¿no? Y camines decididamente, como dice en el poema, ¿no? Caminar, esa idea de avanzar. Pensemos en ese Estellés dentro de 200 años de su nacimiento e imaginemos que es posible que sea todavía más conocido, más reivindicado y que todos lo estimemos como se merece. Tú y yo ya no estaremos aquí, pero me gusta pensar que los libros que forró mi abuelo los tendrá otra persona que descubra la poesía en valenciano gracias a Estellés y que sigan leyéndose durante muchos años esos versos. Paco, si tuvieras que leernos unos versos de Estellés, ¿cuáles recuperarías? Pues mira, del libro Primera Soledad, que como comentábamos es el único que escribió en castellano, él dedicó unos versos a su hija pequeña que falleció y algunos de ellos dicen así. Vinieron los ángeles y se la llevaron volando con ellos. Eso ya lo sé, pero estaba allí. Pero estaba muerta, tendida en la cama. Dejaron su cuerpo, la brusca señal. Estaba tranquila, casi sonriendo, pero estaba muerta. Pero estaba muerta, sin guiños, sin risas, sin vida, sin gritos. Estaba en un charco de sudor. Estaba su cuerpo sin vida. Vinieron los ángeles y se la llevaron volando con ellos. Eso ya lo sé. Dejaron allí aquel montoncito de carne sudada, de ropa sudada, aquel montoncito o atillo de carne sucia, y se llevaron su almita, mi niña. Su cuerpo era eso, solo era el pañal sudado de su alma. Yo recuerdo a veces el montón aquel de sus pañalitos cuando la mudaban. Su cuerpo era eso, solo los pañales sudados de su alma. Vinieron los ángeles, cogieron su alma, rosada, desnuda, nerviosa, traviesa, y se la llevaron volando con ellos. Su almita desnuda, debió ser así. A ella le gustaba siempre estar desnuda. Me parece que tiene una fuerza... Precioso. ¿Y a ti? ¿Qué versos te gustaría compartir? Yo recuperaría un soneto maravilloso que está en el Llibre de Xàtiva. ¿Tu ciudad? Libro, claro, yo soy de Xàtiva. Estellés le dedico unos poemas preciosos a mi ciudad y especialmente sabes que hay algunos sonetos que musicó Ovidi Montllor que son míticos para la cultura valenciana. Y me encanta este que empieza «M'aclame a tu». «M'aclame a tu, mare de terra solo. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoque un nom o secreta consigna. Mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat seguix camins, seguix foscos camins, m'agafi a tu, os que més estimava, i cante el jorn del matí il·limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum, sempre a la nit il·luminant en terc un vell futur, una augusta contrada. Es magnífico porque da tanta luz, da tanta esperanza, da tanta claridad. Ha sido un placer charlar contigo, Puri. Igualmente. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gens, tu sols estaràs despert. Tu estaràs despert per tot, no t'han parit per a dormir. Et parirem per a velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula.